Filipenses capítulo 1, versículo 27, Hichayal, Teshun, Tediose. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tetascoptique Hichayal, Habayel skoplal te tohyash aineshtek inal. O nash bayel skoplal. Hicht bitil te yayak botignoptik te lek yachil kop yuun te Cristo. Chikantzin te meyashtal kileshe o te mekehel ayone. Haug meto hich meyaka istohol te bitil kashel. Huna botan abaiksok huna botan awak ohik. Spuerza tashchunel telek yachil tekope. Te binti akiltik te lieja te preocupación yuun te Pablo. El tema del día de hoy es la preocupación de Pablo por los Filipos, por los hermanos de Filipos. Te binti te ascañotan te Pablo. Bueno, jame te ascañotan te Dios. Manish me baja te Pablo. Jame te tohoklayash ainik te kinal. Que os comportéis. La palabra comportar, comportamiento, significa la manera de vivir, el estilo de vida, el comportamiento. Hamete binutil aishta, aishkushinel te macha, shchuneste kahwaltike. Te binti util aishchuneste kahwaltike, entonces hame hichaskante yashkushine. Hameche albetik de comportamiento. Esta palabra comportamiento o comportéis se usa para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades. Halayas kanyak tanael te binut ilyash kushin tul vinik tul ciudadano sok te bintik yaskan yaspas te binut il hich aish kushinel tajun país, tajun lum, pero te lieja y albeti como es digno del Evangelio de Cristo. El comportamiento del creyente, dice aquí, debe ser o tiene que ser de acuerdo o como es digno del Evangelio de Cristo. Los creyentes en Filipos, Pablo les escribe en Filipenses 3:20 que son ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Te pues te chane. Entonces jame hichaskante hichya shkushintakinal haichbitul ciudadano. La preocupación de Pablo era que el testimonio público de los creyentes fuese conforme o de acuerdo al Evangelio de Cristo. Como es digno, esta palabra digno significa tener el mismo peso o el mismo valor que otra cosa. El andar diario del creyente debe ser tal que posea el mismo valor, fuerza, influencia, el mismo peso que el Evangelio de Cristo. En este caso, pues, tashkushinel yakta ilel te binut il ayutzil te lekiachil kopte yonte kahualtike. Te binut il ayuel te binut il tulanskoplal. Hamehiche yakta ilel a te tul te machashchun este kahualtik. Hache yakta ilel tas kushinel aish te binutil. Aita aish kushlehalta balumilal. Por eso el cristiano debe vivir como Cristo. Entonces, esta es la preocupación o la exhortación de Pablo. Hamehichas tak uy
de Pablo te hermano etiktaban te Filipos. Ahora hahechaskan ek te hootike. Ahora nosotros, de la misma manera, pues somos exhortados a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Y hichayalte Pablo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Este es el propósito del comportamiento, o sea, el resultado. Tikalal hichashhu yunik te no poheletik tash yashte kushintaik te lekiachel kope. Hameichayak ta ilel a te bitil hunash te chunes kotantike. Para que hichayalteli, o sea que vaya a ver eso. Pablo aita chukel a y teme hunkalila kotas toholte hermano etike o teme. Halah toe o teme kehel ay pero te bintias kanyais toholte Pablo hate te hunukla ayik. Oiga de vosotros que estáis firmes, la palabra firmes, hunash, o sea, tulan ayesh, en un mismo espíritu. Firme significa estar de pie, erguirse. En el lenguaje militar se usa para describir la acción de un soldado que se mantiene en su puesto sin ceder ni un milímetro de territorio al enemigo. Pablo estaba consciente de que el cristiano está involucrado en una guerra espiritual, según Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, en la que hay que hacer frente a un enemigo poderoso. Te firmes te shiask añalehala te machat lektek el tulantek el. O sea, el soldado, tul militar, te panti ay, te ashkanan taban, tas puesto, te kalayashtalte tul enemigo, entonces mashiak ochok, ta hinuane, ta milao, o sea, tulañak osva, pues, esté firmes. Y también está velando, esa es la idea, en un mismo espíritu. Aquí un mismo espíritu se puede traducir como un mismo propósito, una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito, la unidad del propósito. Cuando los creyentes estén comportando como es digno del Evangelio de Cristo, esto da como resultado. Alalte, no poheletik teme ha nishesh kushintaik ate. Lekiach ilkop te binut il tsibubil y akbilotikilelta sunte diose. Hame hichesh kota paselaini. Te firmes, te tulan lektek elotik, tas venta hunash en un mismo espíritu. Hichimeyal te optike. Haugmeto hichimeyaka estohol te bitil kashel hun abotana baik sok hun abotana vaik ohik fuerza. Tulaña os baik pues. Hun abotanik, unánimes shitelia. Combatiendo unánimes o en un mismo espíritu, viene dando la misma idea. Por la fe del evangelio. Huna botan abakuhik fuerza tashchunel telekiachelkope. Entonces, firmes en un mismo propósito, luchando o combatiendo por la fe del evangelio. Ayik tapaskop, pero hunash ayik melelte no pujeletike, pues hay cascuantlotik, te cascuantlotique jamete pukuje. HBT Altabanti Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Hay una guerra espiritual. Te jotique mashu contik, te pastik opsok, te cascuantlotique, pero hay yak betik, te katahiptik, te cajualtique. Combatiendo unánimes, a la idea de combatir en equipo,
en conjunto como un equipo para obtener y disfrutar la victoria. Ejemplo de los atletas en el deporte, donde debe de haber una coordinación, ¿no? Combatiendo unánimos. Hunnash yak'us baik, hunnash yas hechkoltas baik, hunnash propósitoik. Suéntame yo, hunnash ya spasikanara y hay premio. Es como los deportistas, ¿no? De cualquier deporte, en equipo, todos luchan unánimes para disfrutar la victoria, ¿no? Y jame hichteta, chuneltikahwaltike o taspaseliateltikahwaltike. Así debería ser la vida de los creyentes. Bueno, jame es lo que estamos encontrando aquí. El equipo de creyentes combatiendo unánimes, luchando unánimes, juntos, dice aquí, por la fe del Evangelio. Aquí la fe del Evangelio se refiere a las enseñanzas o hace referencia a enseñanzas doctrinales, sinónimo del cuerpo de doctrina de Cristo o del cristianismo, pues, cañal del INE. O sea, si vamos a luchar unánimes o combatir unánimes por la fe del Evangelio, por nuestra fe en el que hemos creído de acuerdo al Evangelio. Es decir, hay que combatir unánimes o juntos siguiendo las reglas doctrinales. Ya las cante junuk de ya hichayaltitas optique junuka botan abak ojik puersa tashchunel telek ya chilcope jamete viayaltes jundiose. Y está versículo 28 hichayal. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Shut mamesha vakik te macha yas contra inesha. Ha senya ya yilik te chayel yashbatike. Sok ha senya ya avilik. Uk te haesh te yashkolesh a tukelike. Yun hichnish yaloh te diose. En nada intimidados te manchukla shivotik mamesha shiikshie. Sí, porque de repente los creyentes son intimidados por los que se oponen. Te controtike, te machamaskan chunik te skoptiose. Muchas veces los que se oponen, o sea, intimidan, critican, amenazan a los creyentes. Haiste binutil, hay bayel bantiash ochik te hermano taktikesh bascholik te skoptiose, hay mask anik telekia chelkope. Yayichik milel, ¿no? Entonces, los creyentes a veces sufren por los que se oponen, ¿no? Temachatiques chaikeshi, temachatiques pasik oponer los que se oponen, dice aquí, para ellos ciertamente es indicio de perdición. Indicio quiere decir señal de perdición. Aquellos que se oponen, que rechazan a Cristo y oprimen a los creyentes, están dando una señal de que están perdidos y se van a la perdición. Más para vosotros y más para ustedes, pastejo otique de salvación. Temachatik yas controin telekiach el cope yas controin te chongeletike. Pues la señal de binutil chayelesh batike. Pero ya te machatik chuntike te hootike hichayal tele. Suentelas kushinel tix bahtel kinal. Los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, es una señal, es una sospecha, es un síntoma que no se salvan.
y estarán eternamente perdidos. Chayelesh bahtik, tas bahtel kinal. Y no porque Dios no los quiera salvar, sino que se oponen y rechazan al Evangelio de Cristo, la cual es el único que puede salvarnos de la pena del pecado y del castigo eterno. Mame bajate yun mas skolta yo te Dios sino que jame te bidnutil tulan yo tanik mas kanchunik te skop te kahwaltike. Jame hich stukel yayaks baita chayel. Mabalek te tulantes te kotantike. Mas para nosotros es indicio, es señal de salvación, porque Yeshua escolta otik pues, y esto es de Dios, o esto proviene de Dios. Hanas mestu que el Dios te hichas pase, ¿no? Te macha más canchun, te macha yaspas oponer, yaspas rechazarte, le que el cope, pues. Dios ya, Dios te hichia ya permiso shkaltik. Dios permite que las personas se opongan. Dios no los obliga a que se salven, ¿no? La fuente de la salvación es Dios. La fuente de la perdición es el diablo. El diablo no quiere que te salvas. Entonces, en resumen, Pablo quiere que combaten, luchen en un mismo sentir, en un mismo propósito por la fe. Y que sigamos adelante. Versículo 29, Hichayal, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tetakoptike Hichayal, shut mamesha wakik, mamesha shiik te mach es contoinashe. Ha seña ya yelik te chayel yeshbahtike. Sok ha seña ya avilik uk te haishe te yashkolesha tukelik yun hichnish yaloh te Diose. Temelil ha uknash akbotesha ta ventaik shchunel te Cristo. Ha akbotesh ta ventaik uk te yashkasha vokolik tas venta. Temelil maha uknash akbotesh ta ventaik shchunel te Cristo. Dice aquí, os es concedido a causa de Cristo. O sea, la yak betik de Dios estas ventas de Cristo. En primer lugar, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. O sea, te vino ti kush la yayotik de Dios. La yak betik kolel tik tik alachon tik tik ahualtik. Pero también Dios mismo, la yak betik shitele tahventatik te yashkash vokoltik tas venta. Dios concede a causa de Cristo el creer en Jesucristo, porque Él es la fuente de salvación. Y no solamente creer en Cristo, sino que también Dios concede que padezcamos por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí el énfasis es el padecer por causa de Cristo, ¿no? Hamete binutil te, bueno, mabas pisil ti gestal tahtoltik, pero kalal te gestal te kontro en el tasventa te en el cotantique, pues ya meshkash vokoltik. Hay que hermano taktik, ta batayan tik paise tik tieshkas vokolik yun te binutil. Shchunehik te kahwaltike. Te haeshe sok te hoone pahaliak tak ashel vokoltik shite Pablo. Yakal tak ashel svokolik. La abilik ta nailal te mabashivone. Habéis visto en mí. Sok awayo hikstohol ta ora te bitil. Ha nishich mabaya shivone.
teniendo el mismo conflicto, ¿no? Que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Te Pablo ya calta cachel subukul ahí te chukela te Pablo. Pablo estaba preso por anunciar el evangelio, por anunciar la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y no solamente Pablo, también los filipenses, y no solamente ellos, hasta el día de hoy. En el estado de Chiapas, muchos han muerto por causa de la fe en Cristo. Pero tenemos que seguir adelante, creyendo en nuestro Señor. Y si nos toca padecer por Él, pues ahora sí que el Señor nos ayude. Te machatik ya kalik ashel sokolike, pues. Dios me yak besh tulani la wotani, yipa wotani. Manchuk mescheba, kotantik manchuk mescheba ha wotani. Haichalah yotan, ta capítulo 1, tas tzibuel de Pablo. Así es como termina Pablo, con una exhortación, con una preocupación de Pablo. La vida de los creyentes, conforme al Evangelio, eso le va a llevar a sufrir por la fe. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo 1. En un próximo video continuamos con el capítulo 2. Hato shanta ya vuelta. Dios me haya vaya el bendición. Te ya calata ya yelstohol. Te shulkop de Dios. Dios me asunat.